Bienvenidas y bienvenidos sean aquelarre a otra noche junto al caldero. Yo soy Paola y esta noche, estando en vísperas de la celebración de Shamainán, Halloween y Día de Muertos, traemos para ustedes aquelarre crímenes y misterios sin resolver ocurridos en Halloween. Antes de empezar, te recuerdo que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Junto al Caldero. Todos los enlaces están en la descripción. Déjanos tu like y suscríbete si aún no lo has hecho. Eso nos ayudaría mucho a crecer en esta plataforma. Ahora, sin más preámbulos, estacionen sus escobas, pónganse cómodos, apaguen la luz y comencemos. El caso Colmenares. La tarde del 30 de octubre del 2010, el joven universitario de Bogotá, Luis Andrés Colmenares, dudaba si acudir o no a la fiesta de Halloween en la discoteca Penthouse. Llegó a redactar una lista de pros y contras y en los pros escribió arreglar el problema con Laura. Ella era una adinerada compañera de clase con la que salía desde hacía unas pocas semanas. Decidió ir. Varias fotos le muestran disfrazado de diablo y a Laura Moreno de Minnie Mouse, divirtiéndose junto a varios amigos. Horas después, el cadáver de Luis Andrés aparecía en un río. Así se inicia uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos en Colombia. Aunque en un inicio su muerte fue considerada un accidente provocado por la ebriedad, la familia Colmenares contrató una investigación forense particular después de que la madre de Luis Andrés declarase que se le había aparecido su hijo en sueños, susurrándole: «Mami, la prueba está en mi cuerpo, búsquenla». La conclusión fue mucho más dramática: asesinato. Se pensó que el joven había muerto tras una brutal paliza y que su cadáver solo fue arrojado al agua horas después de muerto. Siguieron varios juicios al exnovio de Laura, Carlos Cárdenas. La teoría de que los escoltas de la joven habían acabado con el estudiante, contradicciones en los testimonios, falta de pruebas y la absolución tanto de Cárdenas como Laura Moreno y Jessie Quintero, otra amiga que había salido con ellos aquella noche. Tras el último juicio, en 2017, la versión oficial es que la muerte de Luis Andrés Colmenares se produjo de forma accidental, pero la fiscalía y la familia mantienen la teoría del asesinato. Dulces envenenados. En la noche de Halloween de 1974, Timothy O'Brien y sus amigos pedían dulces. Se acercaron a una casa cuyas luces estaban apagadas, pero con la esperanza de que hubiera alguien allí. Al no recibir respuesta, fueron a la siguiente casa. Todos, excepto el padre de Timothy, quien se quedó allí y luego se unió al grupo sosteniendo un puñado de dulces Pixie Sticks. Él repartió los dulces a sus hijos y a otros pocos niños. Timothy quería un dulce, por lo que su padre le dijo que probara los que acababa de traer. El niño murió una hora después. El dulce contenía cianuro. Los otros niños no habían comido sus dulces todavía, por lo que se salvaron. Ronald, el padre de Timothy, dijo que los dulces habían provenido de la casa que tenía las luces apagadas esa noche, pero el hombre que vivía allí no estaba esa noche en casa y tenía cómo probarlo. Ronald poseía deudas de más de $100,000 y justo acababa de comprar pólizas de seguro para sus hijos. Quería usar este dinero para cancelar sus deudas. Fue condenado a prisión y ejecutado 10 años después. La familia Lisk. En 2010, Devon Griffin, de 16 años, regresó a su casa y encontró en el piso los cuerpos de su hermano, madre y padrastro. Se creía que William Lisk Jr. había sido el culpable de los asesinatos. Este era hijo del padrastro de Devon, quien padecía esquizofrenia y otras enfermedades mentales. Finalmente, se confirmó que él había sido el culpable. Declaró los asesinatos de los miembros de su familia y recibió 3 cadenas perpetuas. Fue encontrado muerto en su celda 5 años después de entrar en prisión. El asesinato de Rebecca Gay. En 2012, John D. White ingresó en la caravana de Rebecca Gay y la asesinó brutalmente, golpeando su cabeza con un mazo antes de atar una corbata alrededor de su cuello. White planeaba tener relaciones con el cuerpo, pero estaba tan borracho que le resultó imposible. El bebé de Rebecca, de tan solo 3 años, se encontraba presente cuando ocurrió este horrible hecho. White le puso su traje de Halloween y se lo llevó a su padre. Confesó su crimen y fue arrestado, siendo condenado a 56 años en prisión. Se suicidó en la cárcel unos meses después de la sentencia. The Toolbox Killers. Lawrence Whitaker y Roy Norris recibieron el nombre de los Toolbox Killers, los asesinos de la caja de herramientas, porque usaban herramientas del hogar para infligir torturas a sus víctimas. Se trataba de 2 adolescentes de Los Ángeles. Los chicos se ofrecían a llevar a los autoestopistas que encontraban mientras circulaban por la autopista y los llevaban a lugares remotos, donde los violaban, torturaban y mataban, para luego tirar sus cuerpos en el bosque.
La muerte de Shirley Ledford, de 16 años, fue uno de los muchos asesinatos sucedidos el día de Halloween, y en este caso en 1979. La chica estaba haciendo autostop y terminó en el carro con estos enfermos, quienes la torturaron con sus herramientas, la forzaron y después la mataron. Los hombres fueron arrestados y sentenciados a muerte por un gran número de asesinatos. El asesinato de Nine French. Nine French tenía solo 9 años de edad cuando una noche de Halloween, en 1973, fue asesinada por su vecino Gerald Turner, quien obligó a la niña a entrar en su casa, la forzó violentamente y luego la estranguló. El asesino dejó el cuerpo de la niña en el camino al lado de una granja, y allí permaneció hasta que el dueño del terreno lo descubrió. Turner fue condenado a 38 años en prisión. Cuando salió, violó su libertad condicional por poseer imágenes pornográficas en su computador, por lo que tuvo que permanecer otros 15 años en prisión. Los asesinatos de Ronald Sisman y Elizabeth Platzman. Durante las primeras horas de Halloween de 1981, una pareja de Manhattan, cuyos nombres eran Ronald Sisman y Elizabeth Platzman, fueron asesinados en su apartamento que estaba localizado cerca del pueblo de Greenwich. La pareja fue fuertemente golpeada antes de ser disparada en la cabeza y el apartamento fue completamente saqueado. Se rumoreaba que Sisman estaba involucrado en temas de drogas, por lo que las autoridades creyeron en un principio que se trataba del motivo del asesinato. Sin embargo, el caso dio un giro extraño cuando un informador penitenciario afirmó que uno de sus compañeros habría predicho los crímenes una semana antes de que estos ocurrieran. Este recluso resultó ser el famoso asesino llamado el hijo de Sam, David Berkowitz. En 1977, Berkowitz fue condenado por una serie de disparos que quitaron la vida a 6 personas y dejaron a otras 7 heridas. Siempre hubo especulación con que Berkowitz estaba involucrado en un culto satánico y que no realizó todos los asesinatos del hijo de Sam por su cuenta. De acuerdo con el informante, Berkowitz había dicho que su culto estaba planeando entrar en una pequeña casa cerca de Greenwich en Halloween. Ellos realizarían dicho asesinato ritualístico disparándole a la pareja en la cabeza antes de saquear el lugar para borrar cualquier prueba incriminatoria. Cuando se le preguntó acerca de este hecho, Berkowitz respondió que Sisman poseía una grabación de uno de los tiroteos de los hijos de Sam, que pretendía entregar a las autoridades para evitar algunos cargos que tenía sobre drogas. Si bien no se encontró ninguna evidencia que apoyara las afirmaciones de Berkowitz, él proporcionó una descripción exacta del apartamento de Sisman. Nadie sabe realmente si los asesinatos de Sisman y Platzman tuvieron algo que ver con el caso del hijo de Sam, pero todavía sigue sin resolver. La desaparición de Hyun Jong Cindy Song. Hyun Jong Cindy Song era una estudiante surcoreana de 21 años que iba a la Universidad del Estado de Pensilvania. En 2001, ella se puso un disfraz de conejito para ir a una fiesta de Halloween en un pub del colegio estatal. Antes de dejar dicho club, ella estuvo unas horas pasando el rato con sus amigos antes de llegar a su apartamento a las 4 a.m. Esta fue la última vez que la vieron. Después de que Cindy se considerara desaparecida, se realizó una búsqueda en su apartamento. No había signos de ninguna pelea, pero varias pertenencias, incluidas las pestañas postizas usadas para el disfraz, estaban ahí, indicando que ella entró en casa después de ser vista por última vez. Poco después, un testigo informó que le pareció haber visto a una mujer que parecía Cindy en Chinatown, en el distrito de Filadelfia. Dicha mujer iba dentro de un vehículo con un hombre no identificado y suplicando ayuda. Una extraña ventaja se produjo después de que en 2003 un hombre del condado de Lucerne, llamado Marcus Zelensky, fuera arrestado cuando encontraron a 5 personas enterradas en su patio. A pesar de que ninguno de estos restos perteneciera a Cindy, un informante le contó a la policía que Zelensky y un cómplice llamado Michael Jackson Kerkowski Jr. la habían secuestrado. Después de que Cindy fuera violada y asesinada, los hombres enterraron su cuerpo supuestamente en otro lugar. Los restos de Kerkowski fueron encontrados en el patio de Zelensky. El informante afirmó que Kerkowski fue asesinado por mantener las orejas del disfraz de conejito de Cindy como recuerdo. Hasta el momento, no se han encontrado pruebas para incriminar a Zelensky por la desaparición de Cindy Song, pero en enero del 2014, los restos quemados de 12 personas más fueron encontrados en su propiedad. Está por ver si alguno de estos restos se identificaría como Cindy Song. El asesinato de Nima Louise Carter.
La noche de Halloween de 1977, los padres de una bebé de 19 meses llamada Nima Louise Carter la dejaron en su cuna en su casa de Lawton, Oklahoma. A la mañana siguiente, los padres de Nima entraron en shock cuando vieron que ya no estaba ahí. Como las ventanas de la habitación de Nima estaban cerradas, la teoría era que el secuestrador había estado escondido en el armario y se llevó a la niña mientras sus padres dormían en el salón. Un mes después, un grupo de niños estaba jugando en una casa abandonada a 4 manzanas de la casa de Nima. Cuando abrieron el frigorífico de la casa, se quedaron aterrorizados cuando vieron el cuerpo descompuesto de un bebé. El bebé fue identificado como Nima Louise Carter, que murió de asfixia. Un crimen similar ocurrió en Lawton en abril de 1976, cuando un par de gemelas de 3 años, Mary y Tina Carpenter, fueron secuestradas por una mujer joven y confinadas en un frigorífico en otra casa abandonada. Cuando las gemelas fueron encontradas 2 días después, Mary estaba asfixiada, pero Tina consiguió sobrevivir. Tina identificó a su secuestradora como una niñera adolescente llamada Jacqueline Rubidux. Aún así, por la edad de la niña, su testimonio no era creíble, ya que no había suficiente evidencia que corroborara los cargos. Jacqueline Rubidux era a veces la niñera de Nima Louise Carter. Ella se convirtió en clara sospechosa después del asesinato de Nima, pero una vez más no había ninguna evidencia clara para su implicación. Años después, Jacqueline fue arrestada por el asesinato de Nima y condenada a cadena perpetua. Ella murió en la cárcel por un cáncer de hígado en 2005, pero nunca llegó a admitir el asesinato no resuelto de Nima Louise Carter. El asesinato de Chaim Weiss. Chaim Weiss era un judío ortodoxo de 15 años de edad que asistía a la mezquita de Long Beach, una escuela secundaria yeshiva en Nueva York. La mañana después de Halloween de 1986, el colegio entero fue sorprendido cuando Chaim fue descubierto muerto en su dormitorio. Había sido asesinado a golpes después de un fuerte golpe en el cráneo y apuñalado varias veces en la cabeza. Pero el arma del crimen no pudo ser encontrada en ningún lugar. Como no había evidencias de estrangulamiento, se cree que Chaim fue asesinado mientras dormía antes de que su cuerpo fuera movido al suelo. A fin de cuentas, Chaim era un chico bastante popular, por lo que nadie podía imaginar el motivo de dicho crimen. Había señales de que el asesino estaba familiarizado con las costumbres religiosas del judaísmo ortodoxo. A pesar de que había sido una noche fría, la ventana del dormitorio de Chaim estaba abierta, una costumbre que a menudo se hace para que el espíritu de la persona fallecida salga. Tras el asesinato, uno de los rabinos del colegio dejó una vela conmemorativa en la habitación de Chaim. 2 días después, otra vela apareció en su habitación, pero nadie admitió haberla colocado. No había signos de que la entrada hubiera sido forzada, por lo que el asesino podría ser familiar en el dormitorio. Durante la noche, otro estudiante admitió haber sido despertado cuando la puerta de su habitación se abriera de repente, antes de volver a cerrarse bruscamente. ¿Podría el asesino haber entrado en otra habitación por error? Han pasado 28 años y las autoridades no han podido encontrar la razón de por qué Chaim fue asesinado de una manera tan brutal. La identidad de Calcetines Naranjas. En el Halloween de 1979, el cuerpo de una joven fue encontrada en una alcantarilla cerca de la Interestatal 35, a las afueras de Georgetown, Texas. La víctima parecía tener unos 20 años y fue agredida sexualmente y estrangulada. Parecía haber sido asesinada ese mismo día, y la única pista de su identidad era un anillo ovalado de plata que tenía en su mano. La víctima estaba desnuda y la única prenda que llevaba era un par de calcetines de color naranja. Como nunca fue identificada, su apodo fue Calcetines Naranjas. Años después, el asesino en serie Henry Lee Lucas confesó el asesinato de Calcetines Naranjas. Incluso afirmó haber tenido sexo con el cadáver después de matarla. Aún así, Lucas no dio la identidad de la mujer, solo afirmó haberla recogido mientras hacía autostop y que su nombre era Joannie o Judy. Después de ser condenado a muerte en 1984, Lucas se retractó de su confesión con el fin de librarse de su condena. De hecho, una investigación demostró que Lucas estaba trabajando en Florida el día del asesinato. Lucas solía confesar asesinatos que él no realizaba, por lo que no se sabía el número exacto de personas que había asesinado. Lucas murió en prisión en el año 2001, pero Calcetines Naranjas no fue la única víctima asesinada desconocida con la que estaba conectado. La coneja Jane del condado Walker. En la mañana del 1 de noviembre de 1980, un camionero descubrió el cuerpo desnudo de un adolescente al lado de la Interestatal 45, a las afueras de Huntsville, en el condado de Walker, Texas. La víctima fue agredida sexualmente antes de ser estrangulada. Como nunca se identificó,
Fue conocida como la coneja Jane del condado Walker. Se estimó que fue asesinada unas horas antes de ser encontrada, y una historia bastante interesante surgió después de que varios testigos informaran de sus interacciones con ella en la noche de Halloween. Después de salir del vehículo de un hombre no identificado cerca de la estación de South End Gulf, Jane preguntó a numerosas personas sobre la dirección para llegar a la prisión de Ellis Unit, ya que planeaba visitar a un amigo. Aún así, cuando su fotografía estaba circulando entre los compañeros de la prisión, nadie admitió haberla visto o conocerla. Más tarde esa noche, una camarera de parada de camiones tuvo una conversación similar con Jane. La chica dijo que tenía 19 años, procedía de la zona de Aransas Pass y parecía dar a entender que sus padres no se preocupaban mucho por ella. Después de que la chica fuera asesinada, exactamente un año después de Calcetines Naranjas, y de que hubiera muchas similitudes entre los dos asesinatos, Henry Lee Lucas fue declarado posible sospechoso. Sin embargo, nunca hubo claras evidencias para relacionar a Lucas con el asesinato, y la coneja Jane del condado Walker nunca fue identificada. El asesinato de Marvin Brandland. En 1982, Marvin Brandland, de 62 años de edad, vivía con su esposa Ethel en Fort Dodge, Iowa. El Halloween de ese año, los Brandland tenían que decidir si escogían truco o travesura para las personas que venían a su casa. En una de esas ocasiones abrieron la puerta y se vieron sorprendidos por un hombre que llevaba una máscara. Él dijo, truco o travesura, dame todo el dinero o disparo. Los Brandland pensaron que les estaban gastando una broma e intentaron quitarle la máscara, pero el hombre no los dejó. En ese momento, el hombre enmascarado entró en la casa y sacó un arma. Exigió a la pareja que lo llevaran al sótano y que le dieran todo el dinero que tuvieran en la caja fuerte. Los Brandland sospecharon, ya que muy poca gente sabía de la existencia de su caja fuerte en el sótano. Por esa razón, Marvin estaba convencido de que algún familiar o amigo les estaba gastando una broma. Cuando el hombre enmascarado los llevaba al sótano a través de la cocina, Marvin intentó arrebatarle el arma. El intruso terminó disparándole a Marvin en la garganta mientras salía corriendo de la casa y se le caía la máscara. Ethel quedó traumatizada por la muerte de su esposo y murió solo unos meses después. Con los años, un conocido de la familia Brandland alardeaba supuestamente de haber cometido dicho crimen, por lo que se realizaron diversas pruebas de ADN en la máscara. Aún así, no hubo material suficiente para concluir las pruebas, y el caso Brandland quedó sin resolver. La muerte del recién nacido de Kay West. En la mañana del 31 de octubre del 2004, una ama de llaves del Hilton Resort and Marina en Key West, Florida, encontró algo extraño en el baño de mujeres situado en el vestíbulo. Ella pensó en un principio que se trataba de una broma de Halloween, pero la situación se volvió terrorífica cuando se dio cuenta de que se trataba del cuerpo de un bebé recién nacido. El cuerpo todavía tenía el cordón umbilical y estaba envuelto en la placenta, indicando que alguien que acababa de tenerlo decidió tirarlo a la basura. Las autoridades no pasaron de largo en averiguar quién había sido el responsable. Horas antes, una mujer embarazada acompañada de 3 hombres fueron vistos en el vestíbulo del hotel. Ella entró en el baño de mujeres mientras los hombres esperaban afuera. En un principio, una mujer testigo entró en el baño y escuchó a una mujer gimiendo dentro de uno de los lavabos. Cuando la sospechosa preguntó a los hombres si conocían a la mujer, uno de ellos afirmó ser su novio. Incluso la llamó por su nombre, que sonaba como Samantha o Sonia. La mujer embarazada estuvo en el baño aproximadamente 40 minutos, y un guardia de seguridad la vio agarrándose el estómago cuando salía. Cuando el guardia le preguntó que si estaba bien, ella le dijo que estaba mareada por ir de fiesta al Festival Fantasy. Los 4 individuos salieron del hotel, pero el bebé no fue descubierto hasta la mañana siguiente. Las huellas dactilares, pruebas de ADN y muestras de sangre fueron tomadas del baño y comparadas con las de los sospechosos, incluyendo a Casey Anthony. Sin embargo, la mujer y los 3 hombres no han sido identificados, y ninguno ha sido procesado por la muerte del bebé. La misteriosa muerte de Chris Jenkins. Chris Jenkins era un estudiante de 21 años de la Universidad de Minnesota, que visitó un bar de Minneapolis en la noche de Halloween del 2002. Después de dejar el bar a medianoche, Chris desapareció sin dejar rastro. Permaneció perdido 4 meses hasta que su cuerpo fue descubierto en el río Mississippi. Como todavía llevaba su disfraz de Halloween, todo apuntaba a que murió poco después de desaparecer. Chris estaba fuertemente intoxicado esa noche, y como la causa de la muerte se determinó como ahogamiento, se creyó en un principio que fue un accidente o un suicidio. Sus padres rechazaron esta suposición y presionaron para una investigación a fondo. Finalmente, en 2006, la muerte fue declarada como homicidio.
Si bien las autoridades no dieron detalles muy específicos, alegaron que un sospechoso encarcelado afirmó que estaba presente cuando Chris fue asesinado y arrojado al río desde un puente. Aunque ese testimonio fuera real, no había pruebas suficientes para incriminarlo. Aún así, una teoría fue que Chris Jenkins fue víctima de uno de los asesinatos de Cara Sonriente. Durante este periodo de tiempo, aproximadamente 40 estudiantes de Estados Unidos fueron víctimas de ahogamiento. En algunos de estos casos, un grafiti de Cara Sonriente fue encontrado cerca de los cuerpos. Esta teoría conectaba dichos casos y afirmaba que las víctimas eran drogadas antes de tirar los cuerpos al río para que así pareciera un accidente. Aunque no se encontrara el grafiti de Cara Sonriente cerca del cuerpo de Chris Jenkins, las autoridades no pasaron de largo las similitudes que tienen con otros casos sin resolver. La desaparición de Steve Damon. En Halloween de 1955, Marilyn Damon cogió a su hijo de 2 años, Steven, y a su hija de 7 meses, Pamela, para ir a un supermercado en East Meadow, Nueva York. Mientras ella compraba, dejó a Steven esperando fuera de la tienda junto a su hermana, que estaba dentro del carrito. 10 minutos después, Marilyn salió de la tienda y quedó paralizada al ver que Steven y el carrito ya no estaban. Tras una ardua búsqueda, encontraron el carrito unas calles más adelante. Aunque Pamela estaba dentro de a Steven no se le veía por ninguna parte. En muchos casos de secuestros de niños, lo normal es que el secuestrador quiera un hijo propio y lo sustrae de otra familia para cambiarle el nombre. Con los años, las pruebas de ADN se utilizaron para ver si se le dio una nueva identidad a Steven. En un principio, los investigadores notaron que Steven tenía un gran parecido al famoso caso del niño de la caja, un niño que fue encontrado muerto en una caja de cartón en Filadelfia en 1957. Aún así, las pruebas de ADN confirmaron que Steven y el niño de la caja no eran la misma persona. En 2009, un hombre en Michigan llamado John Burns salió a la luz poseer el posible Steven, pero el ADN demostró que no era así. Es posible que el Steven adulto esté viviendo otra vida en otra parte y con otra identidad, inconsciente de que fue arrebatado de su verdadera familia. De todas maneras, su paradero sigue siendo desconocido. Sin lugar a dudas, el hecho de que estos crímenes hayan sucedido a la sombra de una fecha tan mística como lo es Halloween, nos hace pensar que quizás exista algo oscuro y siniestro detrás de ellos. ¿Y tú? ¿Qué opinas al respecto? ¿Tienes alguna teoría sobre qué pudo haber pasado en alguno de estos casos? ¿Te gustaría que habláramos más sobre alguno de ellos? Déjame tu respuesta en los comentarios. Esto ha sido todo por esta noche, aquelarre. Espero que les haya gustado, y si es así, déjame un like y comparte este video para que llegue a más personas. Ahora, ya sin más, yo soy Paola y nos veremos en otra noche junto al caldero. Hasta otra.